Hola, soy Juan David Correa y durante estas semanas estaré agregando algunas columnas, o en todo caso textos que iré escribiendo a medida en que la capacidad me lo permita, pero creo que es un momento político en donde tenemos que insistir en dar perspectivas sobre la posibilidad de que Iván Cepeda y Aida Quilcue lleguen a la presidencia de la República con el voto de la mayoría de los colombianos el próximo 21 de junio. Este texto se llama ¿Quiénes no votarían por Abelardo? Hoy es junio 5 de 2026. Los momentos políticos deben leerse como eso. Episodios de una historia que se ha ido contando estos 4 años con desavenencias, pasiones, grandes desacuerdos, antagonismos legítimos y molestias también legítimas, aunque siempre discutibles en uno y otro lado. Cada episodio de estos 4 años ha estado marcado por una discusión social que necesitábamos y que no puede concluir, me parece, con el veredicto de que un hombre que representa valores indefendibles puede ser el presidente de Colombia como lo ha anunciado Abelardo de la Espriella al ganar la primera vuelta presidencial. Los miedos de las clases medias y medias altas deben entenderse para poder encontrar el camino del acuerdo. He escrito que el mecanismo democrático, al convocar una asamblea constituyente, no es un atropello. Pero me he detenido a escuchar esta semana los argumentos en contra de sectores que considero inteligentes y pensantes. Uno de ellos me parece que tiene razones que puedo entender. Una constituyente, dicen, puede producir lo contrario a lo deseable. Una transformación para cooptar derechos, cerrar lo alcanzado en estos 30 años con todas las críticas que se han realizado por parte de fuerzas autoritarias que ya campean en nuestro país. Los valores morales que compartimos en este sentido pueden ser la llave para ceder y pensar que ante la realidad política es una idea que se debe abandonar para dar tranquilidad. Y eso es lo que ha hecho precisamente ayer el presidente Petro y el candidato Iván Cepeda. Entender que este momento requiere de concertación y no de más profundización de las contradicciones ante la amenaza autoritaria y amoral que se cierne sobre nuestro país. La gran otra crítica es la política de paz total. Aquí el miedo me parece más complejo y menos pragmático de desactivar. En primer lugar, renunciar a la búsqueda denodada de la paz no va a ser posible, pues ha sido una de las causas más profundas de muchas y muchos de quienes nos inscribimos en el progresismo. Apoyamos con decisión la causa de un presidente a quienes muchos vimos con enormes sospechas cuando se lanzó como el candidato heredero de Álvaro Uribe. Muchos y muchas pensamos en 2010 que con Juan Manuel Santos vendría un halcón de la guerra. Había sido ministro de Defensa. Bajo su mandato se bombardeó de manera ilegal el territorio ecuatoriano y los falsos positivos comenzaban a destaparse desde 2008. Creo que ninguno de nosotros esperábamos el cambio de tercio que hizo Santos. El giro provenía de esas fuerzas democráticas y liberales cuyo modelo económico disputamos y no creíamos que hubiera sino una inexorable profundización del uribismo que había gobernado 8 años, violando la Constitución. A través de su hermano, el escritor y periodista Enrique Santos y de algunos empresarios que tenían algún contacto con las FARC, se inició una conversación secreta que fue revelada por el expresidente Álvaro Uribe en 2012 que produjo la gran fractura entre lo que parecía una hegemonía política consolidada. Ese punto de giro inesperado hizo que muchos de nosotros y nosotras comenzáramos a ver a Santos con otros ojos. En lo personal comencé a apoyar la idea con decisión. Desde los oficios que realizaba en el campo de la cultura como director cultural de la Feria del Libro de Bogotá y director después de la revista cultural Arcadia, me comprometí con dicha causa, así estuviera en contra de muchas de las medidas y políticas públicas del gobierno Santos. Para mí, nacía una esperanza que era superior a mis convicciones ideológicas. El momento político exigía acompañar a quien jamás
pensábamos que íbamos a rodear. Iván Cepeda, entonces senador, enfrentó las fuerzas reaccionarias en el Congreso y defendió el acuerdo, poniéndose al servicio de esa búsqueda en la cual participaron cientos y miles de ciudadanos y servidores públicos, que desde el gobierno Santos asumieron costos personales y sociales altísimos. En las elecciones de 2014, el expresidente Uribe profundizó su disputa con Juan Manuel Santos. Se lanzó al Senado y puso candidato. Unos y otros, partidarios y expartidarios, ministros y exministros, se alinearon a un lado y otro y protagonizaron una batalla brutal en redes sociales que pasó a los insultos en las calles. Santos entendió que no podía desactivar la reelección para sí mismo si quería lograr su conquista de negociar con las FARC. Así, llegó a la segunda reelección que ha tenido el país en este siglo. Con toda la fuerza y el poder del gobierno, dicha campaña parecía inderrotable. Los medios de comunicación en los cuales trabajaba nos hicimos una sola línea en defensa de la paz. Muchos hicimos campaña por un candidato que no nos representaba, pero que sí encarnaba el anhelo más grande de una sociedad que se acostumbró a que la muerte y la violencia eran y son parte de su paisaje y de su mentalidad. El domingo 25 de mayo de 2014 asistimos a las urnas. Votamos por Santos. El país, en cambio, no se movió. Fue la elección con la mayor abstención de la historia. El 60% de los colombianos no participó. La elección la ganó, como ocurrió el pasado domingo 31 de mayo, el candidato de Álvaro Uribe, el exministro Óscar Iván Zuluaga, con el 29% de los votos. Santos obtuvo el 25%. El progresismo no dudó entonces en apoyar a Santos. De inmediato se movilizó el país. Se ponía en riesgo la finalización de un acuerdo de paz que ha permitido, con todas las dificultades en su aplicación y las promesas de hacerlo trizas por parte del uribismo, que se abriera la democracia en Colombia y que la izquierda, por fin, pudiera inscribirse dentro del juego democrático sin ser estigmatizada al relacionarla con las guerrillas colombianas. La lectura de la política es un arte de especulación. Nadie acierta solo por olfato o inteligencia. Siempre hay azares y contingencias que subvierten los planes. Durante 2 años, el acuerdo de paz hizo que la oposición, en ese momento en cabeza de Álvaro Uribe como nuevo senador, se radicalizara cuando Juan Manuel Santos ganó de nuevo la presidencia de la República y lo acusara de ser copartidario de las FARC. Inundó el país de odio por esa clase alta que los había traicionado. En esa fractura, Santos tomó la peor decisión, quizás por una lectura que obvió lo sucedido 2 años antes, en 2016, y convocó a un plebiscito. Quienes hoy han estado asesorando a Abelardo de la Espriella calcaron el censo electoral de esa disputa, y con ese mapa de calor enfilaron mensajes que hicieron que se produjera rabia, indignación y miedo, es decir, parte del proyecto Júpiter, con la idea de que se iba a entregar el país a la guerrilla. El mismo relato que ha ocurrido desde hace 10 años. En ese entonces no se trataba de votar sí a la paz, sino no a las mentiras que habían logrado instalar en personas que, como dije antes, tienen miedos y reservas que no podemos desconsiderar por irracionales que nos parezcan sus motivaciones. La paz total ha sido un fracaso, digo entre comillas. Es la sentencia con la que se ha calificado el proyecto de realizar procesos territoriales por parte de este gobierno con grupos armados organizados, que hacen parte de estructuras criminales que operan desde diversos países del mundo para capturar economías ilegales como el oro, la cocaína o los minerales raros y, de regreso, el contrabando. Ese segundo punto, sobre el que he escrito en otras columnas, debe ser materia de una discusión que deberíamos reenfocar. Ante la legitimidad de sus sospechas y temores sobre la paz total, puede o debe abrirse una discusión sobre cómo y cuál debe ser la política de paz. Lo que no debe hacerse es que esa discusión
gire en torno a contraponer a la paz la guerra, la exterminación y el autoritarismo. Con esa lógica, la sociedad colombiana ya fracasó. Ha habido tantos miles de muertos en este país que no podemos seguir debatiendo cómo conseguimos seguridad aniquilando. La propuesta de fondo de este gobierno puede tener muchas debilidades, pero su horizonte es claro. Ayudemos a transformar las regiones donde se libra la guerra por el control de las economías ilegales con inversión y con decisión. Quizá para ello sería útil crear un gabinete de paz, como lo decretó el presidente Petro hace 2 años, pero con una fuerza vinculante y un seguimiento permanente para que podamos salir del pantano mental que nos hace creer cada 4 años que la discusión es bombardear o sentarnos a una mesa a negociar. Creo que nadie que tenga miedo se negaría a pensar cómo podemos trabajar juntos para lograr que Nariño, Putumayo, el Catatumbo, Caquetá, Cauca o La Guajira crezcan con la fuerza de las instituciones que focalizarían parte de sus funcionarios en trabajar día y noche bajo el liderazgo del presidente y sus ministros para acudir a estos lugares, así como a los barrios y sectores de las ciudades más excluidos de manera organizada e integral. Necesitamos generosidad en este momento para vencer una dicotomía que está inscrita en nuestra memoria. Quizás, como lo he repetido muchas veces, debamos acudir una y otra vez a la frase del filósofo antioqueño Estanislao Zuleta, según la cual ninguna sociedad que no esté preparada para un conflicto democrático tampoco lo estará para la paz. Con un hombre como Iván Cepeda, estoy seguro de que será posible sentar a tirios y troyanos para que antes de la segunda vuelta se consigan pactos políticos y programáticos, sujetos a controles permanentes que nos permitan no caer en la aventura que supone tener a un presidente que actuará según los códigos del libertarismo y la mafia internacional. Nos jugamos la vida. Apostemos por ella. Seamos más grandes que nuestros prejuicios, aunque fracasemos una y otra vez buscando el bien común. Si quienes se sienten lejos del proyecto progresista apelan a votar en contra de un proyecto violento, patriarcal y aniquilador, quizá puedan sentirse más tranquilos. Hoy debemos apelar a la generosidad, a la hospitalidad y a confiar en la palabra de un hombre como Iván Cepeda que ha dado muestras suficientes de entereza, ética, confianza y dignidad. Nos merecemos algo más que rugidos, amenazas y la estridencia de las bombas que comenzarán a caer del cielo colombiano de ganar a Abelardo de la Espriella. Sobre seres humanos como ustedes, cuyos miedos respeto, y nosotros, que también tememos. Nos vemos.